La Santa Muerte nació en los márgenes, en las sombras de un México que siempre ha tenido una relación íntima con la muerte. En la tradición indígena, los muertos no desaparecen, regresan cada año con flores de cempasúchil, pan y velas en el Día de Muertos. En la fe católica, la muerte es tránsito, juicio, cielo o infierno. Y en la cultura popular, la calavera sonríe en versos, dulces y máscaras. Pero entre todas esas formas, surgió una figura distinta, un esqueleto vestido como santo, con túnicas de colores y ofrendas a sus pies. La llamaron Santa Muerte. Su origen es difuso, como todo lo que nace en lo subterráneo. Algunos historiadores señalan raíces prehispánicas, la figura de Mictecacihuatl, señora del Mictlán, guardiana de los muertos en el mundo mexica. Otros la vinculan con la devoción católica a la Virgen o a santos protectores, fusionada en la religiosidad popular. Lo cierto es que, en el siglo XX, comenzaron a aparecer altares callejeros en barrios humildes de Ciudad de México, Tepito y otros lugares. Allí, lejos de las iglesias, la gente rezaba a la Santa Muerte pidiéndole lo que nadie más les concedía: protección en la calle, favores inmediatos, ayuda en trabajos peligrosos, consuelo en la soledad. La Santa Muerte no está reconocida por la Iglesia Católica. Al contrario, ha sido condenada como idolatría y sacrilegio. Sin embargo, su culto ha crecido con fuerza imparable. Se estima que millones de personas, en México y fuera de él, le rezan hoy. La llaman la Niña Blanca, la Flaquita, la Madrina. Sus devotos no la ven como demonio, sino como madre. No juzga, no discrimina, recibe tanto al pobre como al rico, al creyente como al delincuente, al marginado como al devoto de corazón. Su abrazo es democrático. Cada color de túnica tiene un significado. La Santa Muerte vestida de blanco se invoca para la paz y la limpieza espiritual. De rojo, para el amor y las pasiones. De dorado, para la prosperidad. De negro, para la protección y la justicia. Sus altares están llenos de velas, manzanas rojas, tequila, cigarros, flores, billetes y tabaco. Es una santa que acepta lo cotidiano, lo humano, lo imperfecto. No pide pureza absoluta, pide fe. Muchos testimonios narran milagros atribuidos a ella. Personas que aseguran haber escapado de la cárcel, sobrevivido a un accidente, recuperado la salud, conseguido trabajo o encontrado amor gracias a la Santa Muerte. Su poder, dicen, radica en que no juzga al suplicante. Mientras algunos santos católicos parecen lejanos, ella responde con rapidez, aunque el precio sea la devoción constante. Sus altares no se abandonan. Quien promete debe cumplir, porque la Santa Muerte protege, pero también reclama. El culto ha generado controversias. La Iglesia lo ve como peligroso y supersticioso. Algunos gobiernos lo han asociado con el narcotráfico, pues capós y sicarios suelen erigir altares a la Santa Muerte pidiendo protección en sus negocios. Sin embargo, reducirla a un santo de criminales es ignorar la realidad más profunda. Miles de familias humildes, mujeres solas, trabajadores informales y migrantes le rezan cada día buscando seguridad y esperanza. Ella se ha convertido en la patrona de los olvidados, de quienes no encuentran refugio en templos oficiales. La devoción a la Santa Muerte también se ha expandido fuera de México. En Estados Unidos, especialmente en comunidades de migrantes, sus altares aparecen en casas, botánicas y cementerios. En Centroamérica, Sudamérica y hasta en Europa, se multiplican las figuras de la calavera santa. Algunos la rechazan como culto macabro, otros la ven como la espiritualidad de un pueblo que siempre vivió al borde de la vida y la muerte. En sus rezos no hay solemnidad clerical, hay cercanía. Se le habla como a una madre o a una amiga poderosa. Se le enciende un cigarro, se le sirve una copa, se le deja música. La Santa Muerte no pide distancia, pide intimidad. Y esa intimidad la ha convertido en símbolo de resistencia espiritual frente a un mundo que muchas veces da la espalda a los más vulnerables. Así, en México, donde la muerte nunca ha sido tabú sino compañía, la Santa Muerte ha tomado forma de religión sin nombre oficial, de fe sin iglesia, de culto sin permiso. Es la heredera de diosas antiguas y la hija rebelde del catolicismo. Es el rostro esquelético que sonríe en cada altar callejero y que recuerda que, al final, todos compartimos un destino común. Tarde o temprano, ella vendrá por nosotros. La muerte, pese a su peso inevitable, nunca ha sido solo llanto y silencio. Para muchos pueblos del mundo,
es también motivo de fiesta, memoria y celebración. Porque si la vida es un ciclo, la muerte no es ruptura, sino transformación. Y en esa visión, las culturas han aprendido a rendir culto a quienes partieron, no desde el miedo, sino desde la honra y la alegría compartida. En México, el Día de Muertos es quizá la expresión más viva de esta filosofía. Cada 1 y 2 de noviembre, las casas se llenan de altares cubiertos con flores de cempasúchil, veladoras, pan, calaveritas de azúcar, copal y fotografías de los difuntos. Se cree que esos días, las almas cruzan el umbral y regresan para visitar a sus familias. Los vivos les preparan sus comidas favoritas, les sirven tequila, chocolate o mole, y les reciben con música y papel picado. La muerte, allí, no se teme, se celebra. Y entre risas y canciones, los muertos siguen siendo parte de la mesa. Mucho antes, en las tierras celtas, se celebraba Samaín, la fiesta de los espíritus y del final de la cosecha. Durante la última noche de octubre, se encendían hogueras para guiar a las almas, se dejaban ofrendas en las puertas y se disfrazaban de seres fantásticos para confundir a los espíritus errantes. Con el tiempo, esta tradición se mezcló con el cristianismo, dando origen a lo que hoy conocemos como Halloween. Bajo máscaras y calabazas iluminadas aún late la memoria ancestral de quienes abrían las puertas a los muertos para honrarlos. En África, las celebraciones de los ancestros son parte esencial de la vida espiritual. Para muchas tribus, los muertos no parten. Permanecen como guardianes invisibles que cuidan del clan. Ritos como el Egungun entre los Yoruba incluyen danzas con máscaras coloridas que representan a los espíritus de los difuntos. Los ancestros se hacen presentes en cantos, tambores y movimientos que no solo honran su memoria, sino que refuerzan la identidad y la unión comunitaria. En los Andes, el Día de los Difuntos también convoca a familias enteras a compartir con los que partieron. Las tumbas se decoran con flores, panecillos en forma de muñecos y escaleras, símbolos de ascenso espiritual. Se llevan guitarras y charangos a los cementerios, se canta y se brinda en honor a los muertos, recordando que ellos siguen vivos en la memoria colectiva. En lugares como Bolivia, la festividad de las ñatitas, cráneos humanos decorados con flores, cigarrillos y velas, es otro ejemplo del vínculo directo entre los vivos y la muerte, celebrada sin miedo. Japón tiene su propia fiesta ancestral, el Obon. Durante agosto, se encienden linternas flotantes que iluminan ríos y mares, guiando a los espíritus de regreso al otro mundo. Familias enteras bailan el Bon Odori, danzas que mezclan lo ritual con lo festivo, recordando que los muertos merecen gratitud y alegría, no olvido. En todas estas celebraciones se repite un patrón: la muerte no es concebida como un vacío oscuro, sino como parte de la vida que debe ser reconocida, respetada y, en muchos casos, celebrada. Se les canta a los difuntos, se les alimenta, se les invita a compartir nuevamente el espacio de los vivos. La frontera entre este mundo y el otro se difumina, y en ese cruce de dimensiones, el miedo se convierte en color, canto y comunidad. Estas festividades también son recordatorios de que la memoria es resistencia. Un pueblo que recuerda a sus muertos, que los celebra, que los convierte en fiesta, es un pueblo que no se deja arrebatar su historia. La muerte, así, deja de ser final y se convierte en puente. Por eso, cuando hablamos de la Santa Muerte en México, no la vemos aislada, sino en continuidad con esta tradición ancestral de honrar la muerte con flores, velas, canciones y ofrendas. Ella es heredera de esa visión donde el esqueleto sonríe y la tumba florece. No como burla, sino como verdad profunda, que la muerte no nos roba a quienes amamos, solo los transforma en presencia distinta. Ningún símbolo ha despertado tantas tensiones con la religión oficial como la muerte personificada. Lo que para unos pueblos era sagrado, para otros se convirtió en motivo de persecución. Porque la muerte, convertida en figura, en altar o en rito, siempre ha sido incómoda para los poderes que desean mantener su monopolio sobre lo sagrado. La Iglesia Católica, desde sus inicios, consideró idolatría todo culto que no se enmarcara dentro de sus dogmas. Y la muerte, representada como diosa, como guardiana o como santa, fue vista con sospecha. En Europa medieval, las danzas macabras y las figuras de la parca en cementerios eran toleradas como advertencias, pero no como objeto de veneración. Cualquier intento de rendirle culto directo era tachado de superstición o herejía. En los concilios se prohibió levantar altares o invocar a la muerte como entidad propia. La fe debía centrarse en Cristo, en los santos canonizados y en la Virgen, no en esqueletos ni símbolos ambiguos.
La Inquisición llevó esa condena a extremos. Durante siglos, mujeres y hombres que practicaban rituales vinculados a la muerte fueron perseguidos. Las parteras que asistían con rezos ancestrales, los curanderos que hablaban con los difuntos, los pueblos que mantenían tradiciones antiguas, todos eran sospechosos. El fuego de la hoguera no solo castigaba cuerpos, buscaba borrar memorias. Como ocurrió con las brujas en Europa, el miedo a la muerte libre, no controlada por la Iglesia, fue traducido en castigos ejemplares. En América, tras la conquista, el choque fue brutal. Los pueblos originarios veneraban a dioses de la muerte, como Mictecacihuatl y Mictlantecutli en México, o Supay en los Andes. Sus templos y rituales fueron arrasados, y los misioneros los denunciaron como cultos demoníacos. Sin embargo, la memoria era demasiado fuerte para desaparecer. Muchas de esas deidades se ocultaron bajo símbolos católicos. La Virgen de Guadalupe, los santos y las ánimas del purgatorio sirvieron como máscaras para mantener viva una fe que, en secreto, seguía honrando a la muerte. El culto a la Santa Muerte, ya en tiempos modernos, heredó esas tensiones. La Iglesia Católica lo condenó abiertamente, declarando que rendirle devoción es un sacrilegio. En homilías y documentos oficiales, obispos han insistido en que la muerte no puede ser santa porque no es persona, sino consecuencia del pecado. Según esta visión, venerar a la Santa Muerte sería rendir culto a la destrucción y, en última instancia, al demonio. Pero la condena no ha apagado la fe. Al contrario, la ha fortalecido. En barrios populares, la Santa Muerte se erige como una alternativa al rechazo. Allí donde la Iglesia no llega, ella escucha. Allí donde el pecado expulsa, ella acoge. Y aunque se le asocie con criminales, la mayoría de sus devotos son personas humildes que la buscan como último refugio. La acusación de sacrilegio, entonces, se convierte en una marca de rebeldía. Rezar a la Santa Muerte es, para muchos, un acto de resistencia contra un poder religioso que nunca los incluyó. A lo largo de la historia, cada vez que un culto a la muerte ha sido perseguido, ha resurgido transformado. Lo que fue diosa se volvió santa. Lo que fue altar clandestino se convirtió en procesión callejera. Lo que fue superstición se volvió fe popular. Y en ese proceso, la condena institucional no logró desaparecer el símbolo, sino reforzarlo como emblema de quienes viven al margen del orden establecido. Porque si la muerte es la única certeza que todos compartimos, ¿cómo negarle un lugar en lo sagrado? Tal vez por eso, cada condena eclesiástica contra ella no ha hecho más que darle más fuerza, más nombre, más devotos. Como si la propia muerte, burlona, respondiera desde sus altares: pueden prohibirme, pero nunca dejarán de encontrarme. Aunque para muchos la muerte es sinónimo de pérdida y oscuridad, en distintas culturas también se la ha visto como guía, como protectora y hasta como madre. No solo arrebata, también acompaña. No solo termina, también abre camino. Y en esa doble naturaleza reside gran parte del misterio que ha convertido a la Santa Muerte en objeto de devoción para millones. En los testimonios populares abundan historias de favores concedidos. Una mujer asegura que la Santa Muerte la protegió de un accidente en carretera. Minutos antes de la colisión, un presentimiento la hizo detenerse, y el impacto ocurrió metros más adelante. Un hombre atribuye a la niña blanca su salida de prisión tras años de condena injusta. Desde entonces mantiene un altar encendido en su casa, con velas y tabaco. Migrantes cruzando desiertos, comerciantes acosados por la violencia, madres solas criando a sus hijos. Todos relatan como un rezo, una ofrenda o una promesa cumplida les trajo protección y alivio. Para los devotos, la Santa Muerte es imparcial. No distingue entre buenos o malos según criterios religiosos o sociales. Acoge tanto al que ora desde la fe sincera como al que la busca en desesperación. Y esa neutralidad, que para la Iglesia es escándalo, para sus seguidores es la prueba de que ella nunca abandona a nadie. La vida juzga, la sociedad condena, las instituciones expulsan. La Santa Muerte abraza. Pero este rol de protectora no es exclusivo de México. En la India, Yama, dios de la muerte, no es solo juez, también es guardián del orden cósmico, aquel que asegura que las almas sigan su camino correcto. En Grecia, Perséfone, aunque reina del inframundo, también es guía de los ciclos de la naturaleza. Su regreso al mundo de los vivos marca la primavera y su partida, el invierno. En el Egipto antiguo, Anubis no solo pesaba corazones,
protegía los cuerpos de los muertos, asegurando que el viaje al más allá se cumpliera con dignidad. Estos paralelos muestran que la muerte, en diversas tradiciones, no es solo fin, sino tránsito cuidado. Y la Santa Muerte encarna esa visión, la de un ser que acompaña en la frontera, que abre la puerta y sostiene la mano cuando todo lo demás falla. El colorido de sus túnicas también refleja ese carácter protector. La negra, para alejar enemigos y malas energías. La dorada, para prosperidad y sustento. La blanca, para la paz en el hogar. En cada color, una faceta de su poder, como si la muerte misma se adaptara a las necesidades humanas. Sus altares, llenos de frutas, flores, copas y cigarros, muestran que ella no es distante ni inalcanzable, sino parte de la vida cotidiana de quienes la veneran. Más allá de los milagros narrados, hay un trasfondo profundo. Venerar a la Santa Muerte es reconciliarse con lo inevitable. No como resignación, sino como confianza. Quien convive con su imagen a diario aprende a mirar la muerte de frente, sin negarla, sin temerla del todo. Y esa convivencia transforma la vida. Enseña a vivir con más intensidad, a valorar lo que se tiene, a respetar lo que tarde o temprano llegará. La Santa Muerte no promete salvar del final. Nadie puede hacerlo. Lo que promete es acompañar hasta el último instante. Y esa promesa, más que cualquier dogma, es suficiente para quien ha vivido entre pérdidas, peligros o soledad. Porque saber que alguien, aunque sea la propia muerte, camina contigo, da fuerza para seguir. Así, la Santa Muerte se convierte en espejo de la humanidad, imparcial, inevitable, pero también fiel y cercana. No exige pureza, solo devoción. No pide perfección, solo honestidad. Y al hacerlo, recuerda una verdad que atraviesa todas las culturas. La muerte no solo quita, también guía. No solo destruye, también protege. No solo oscurece, también ilumina. La muerte no es visitante inesperada. Siempre ha estado con nosotros, acompañando cada instante como sombra silenciosa. En cada respiro late su promesa, en cada mirada se esconde su certeza. Vivimos como si la hubiéramos olvidado, pero ella nunca nos olvida. La Santa Muerte, con su manto de colores y su rostro descarnado, es la materialización de esa presencia que todos intuimos, la que no se marcha, la que aguarda pacientemente el momento de nuestro último aliento. Quien le rinde culto no lo hace solo por curiosidad ni por moda, sino porque ha aprendido a mirar de frente lo que los demás evitan. Su figura es un recordatorio brutal de que nada es eterno, y sin embargo, ese recordatorio no paraliza, sino que impulsa. Aceptar la muerte como compañera es aprender a vivir con más conciencia, con más intensidad, porque si todo termina, cada instante importa. Las religiones la han temido y a la vez la han usado como amenaza. Las culturas antiguas la celebraron como ciclo y renacimiento. Los pueblos originarios la adornaron con flores y cantos. Los devotos modernos la veneran como santa que no discrimina. Y en todos los casos, la muerte ha tenido un mismo mensaje. No hay poder humano capaz de escapar a su abrazo. Ella es la gran igualadora, la que borra coronas y miserias, títulos y pobrezas, dejando solo la verdad desnuda de lo que hemos sido. Pero al mismo tiempo, la muerte es maestra. Enseña a no aferrarse, a valorar lo simple, a comprender que la vida se mide en experiencias y no en posesiones. Enseña a amar con urgencia, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Enseña a perdonar, porque mañana puede ser tarde. Enseña a dejar huellas más profundas que las materiales, huellas en los corazones que tocamos. La Santa Muerte, en su dualidad de madre y verdugo, de amiga y enemiga, simboliza esa verdad ineludible. La muerte no es castigo ni accidente, es parte de la existencia. Y cuando la comprendemos así, deja de ser amenaza y se convierte en espejo. En él vemos nuestra fragilidad, pero también nuestra fuerza. Vemos que somos pasajeros, pero también trascendentes en lo que dejamos en otros. Quizá, más que temerla, deberíamos aprender a convivir con ella. Colocarla en el altar, ofrecerle flores, encenderle una vela, no para invocarla antes de tiempo, sino para recordarnos que vive con nosotros desde siempre. Porque al final, la muerte no nos sorprende, nos cumple, no nos traiciona, nos acompaña. Y cuando llegue, ya no será un rostro extraño ni un espectro temido. Será la vieja amiga que nos sostuvo en silencio mientras vivíamos. La que nos protegió en noches de miedo, la que nos recordó a diario que cada día era un regalo.
Será la que nos tome de la mano para cruzar al otro lado, y en ese cruce, quizá comprendamos lo que tantas culturas han repetido, que morir no es desaparecer, sino regresar a la eternidad. Desde el amanecer de la humanidad, el ser humano ha mirado a la muerte con ojos de asombro y temor. No existe cultura que no haya intentado darle un rostro, un nombre, una voz. El misterio del último aliento fue siempre demasiado grande para quedar en silencio, y por eso se lo cubrió de mitos, símbolos y figuras que lo hicieron comprensible. La muerte fue diosa, fue juez, fue madre, fue sombra. Se la pintó como guardiana de los reinos subterráneos o como mensajera al otro lado. Y así, aunque en cada lugar cambió de nombre, en todas partes habló del mismo destino, el fin del cuerpo y el tránsito del alma. En Egipto, hace miles de años, la muerte era un camino sagrado. Anubis, con cabeza de chacal, conducía a las almas al tribunal de Osiris. Allí el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón estaba cargado de culpa, era devorado por Ammit, la devoradora de almas. Si era ligero, alcanzaba la eternidad. Para los egipcios, morir no era desaparecer, era ser juzgado y transformado. Por eso sus tumbas eran templos y sus momias barcos para el viaje eterno. En Grecia, la muerte tenía rostro doble. Por un lado, Hades, señor del inframundo, gobernaba un reino sin regreso. Pero junto a él estaba Perséfone, la joven que pasaba medio año en la tierra y medio en los reinos de los muertos, recordando que la vida y la muerte son un ciclo, no un muro. Caronte, el barquero, exigía monedas para cruzar la laguna Estigia, mientras que las moiras cortaban el hilo de la existencia cuando llegaba el momento. Para los griegos, la muerte era destino tejido, imposible de evitar. En las culturas mesoamericanas, la muerte se celebraba con flores, cantos y altares. Los mexicas veneraban a Mictecacihuatl, la señora de la muerte, guardiana del Mictlán, lugar de reposo de los difuntos. Su rostro descarnado no era sinónimo de terror, sino de guía. Ella acompañaba a las almas en su largo trayecto al inframundo. En la cosmovisión náhuatl, morir en batalla, en parto o en sacrificio era un honor, pues aseguraba un destino glorioso junto a los dioses solares. La muerte era ofrenda y continuidad, no solo ausencia. En la India, la muerte estaba en manos de Yama, el primer mortal que probó el final y se convirtió en juez de los muertos. Montado en un búfalo, armado con un lazo, Yama arrastraba las almas para enfrentarlas a la justicia kármica. El hinduismo veía la muerte no como clausura, sino como transición. El alma, Atman, dejaba un cuerpo para encarnar en otro, en un ciclo infinito de nacimientos y muertes llamado samsara. La muerte era, entonces, el recordatorio de que la existencia terrenal es pasajera y el espíritu eterno. En los pueblos nórdicos, la muerte tenía nombre de mujer. Él, hija de Loki, gobernaba un reino sombrío donde iban quienes morían sin gloria en batalla. No había fuego eterno ni tormento, solo frío y olvido. Pero para los guerreros caídos con honor, Odín enviaba a las valquirias, que los conducían al Valhalla, el salón donde beberían hidromiel y esperarían el Ragnarok. La muerte, en esa cosmovisión, no era un fin absoluto, era destino, premio o condena, según el modo en que se había vivido. Incluso en África, las tribus mantuvieron durante siglos la idea de que los muertos no partían del todo. Permanecían como ancestros, protectores invisibles, presentes en rituales, sueños y cosechas. La muerte no cortaba los lazos familiares, los transformaba. El abuelo muerto seguía siendo consejero en las decisiones, y la abuela, espíritu que cuidaba la siembra. La muerte, allí, era continuidad de la vida, un estado distinto, pero nunca un olvido. Lo curioso es que, en cada rincón, aunque el rostro cambie, el mensaje es el mismo. La muerte no es simple vacío. Es un cruce, un umbral, un pasaje que exige respeto y que, al ser personificado, nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra esperanza. Así nació el arquetipo universal de la muerte con mayúscula, figura esquelética, alada, encapuchada, armada con guadaña. Un símbolo que reúne siglos de miedos y mitologías. La Edad Media europea consolidó esa imagen. Con pestes y guerras diezmando poblaciones, el pueblo necesitaba ver la muerte como una presencia tangible. Así surgió la parca, una figura vestida de negro, huesuda, con la guadaña en mano para segar la vida como se siega el trigo. En las danzas macabras pintadas en murales, la muerte bailaba con reyes, campesinos y clérigos por igual.
Nadie escapaba a su abrazo. Era la gran igualadora. Y así, desde tumbas egipcias hasta altares mesoamericanos, desde los versos homéricos hasta los rezos medievales, la humanidad le ha puesto 1000 rostros a la muerte para no sentirse tan sola frente a ella. Porque darle un nombre a lo desconocido es, de algún modo, hacerlo más cercano. Y aunque cambien los símbolos y los dioses, la pregunta permanece intacta: ¿qué nos espera cuando ese rostro venga a buscarnos?